Bienvenidos, vamos a platicar un poco sobre el origen de la geometría proyectiva. Varios de los estudios más conocidos en geometría sintética aparecieron en el siglo XVII, en cierta medida como una breve resurrección del espíritu griego. Desde el siglo IV, Papo anticipó una propiedad fundamental de las razones dobles, pero fue hasta 1639, con los trabajos de Gerard Desargues, que la geometría proyectiva sintética se desarrolló como una rama independiente de la geometría. El concepto de grupo fue comprendido y utilizado por primera vez en 1830 por Évariste Galois para decidir la solubilidad por radicales de ecuaciones de grado arbitrario, y en 1872 Félix Klein dio en una plática una manera de plantear el concepto de grupo como eje de estudio de la geometría. En sus propias palabras: la geometría es el estudio de las invariantes bajo un grupo de transformaciones. Otro estudio sobre la simetría a través de las transformaciones también fue realizado por Sophie Lee. En lo siguiente vamos a considerar esta definición. Un grupo es un conjunto G en el que una operación definida, G cruz G a G, tiene las siguientes propiedades. La primera es la clausura. Sean H y G elementos de G, entonces HG es un elemento de G. Asociatividad. Sean H, G y M elementos de G, entonces H compuesto con G compuesto con M es igual a H compuesto con G compuesto con M. La existencia de un elemento neutro. Sea G un elemento de G, entonces existe un elemento neutro 1G en G, de tal manera que 1 por G es igual a G por 1 es igual a G. Y finalmente existe un elemento inverso, es decir, para todo G un elemento de G, existe entonces un G asterisco en G, de tal manera que G compuesto con G es igual a G compuesto con G asterisco y es igual al elemento neutro. Además, podemos decir que un grupo G es conmutativo cuando para todo G y H en G se cumple que H compuesto con G es igual a G compuesto con H. En la actualidad, el término proyectivo, en cierta medida, quiere decir invarianza de todas las transformaciones lineales generales y homogéneas bajo un grupo G en un espacio de n dimensiones. Desargues estudió la razón doble, los polos y las polares, el principio de Kepler, desarrollado en 1604, de la continuidad en una línea recta se cierra en el infinito, donde también se cortan las paralelas, la involución, las asíntotas como tangentes en el infinito y su teorema de los triángulos en sus perspectivas, que es conocido como el teorema de Desargues. Recordemos que dice este teorema: en un plano proyectivo, dos triángulos son perspectivos desde un punto, sí y solo sí son perspectivos desde una recta. En este caso vamos a llamar al punto de perspectiva y a la recta eje de perspectiva. Descartes admiró mucho la invención de Desargues, pero él mismo realizó una contribución independiente con el desarrollo de la geometría analítica. El más entusiasta partidario de Desargues fue Blaise Pascal, creador de las teorías de las probabilidades, que además fue un matemático de grandes alcances como Descartes, como Leibniz. Pascal, en su hexagrama místico, muestra que los pares de los lados opuestos de un hexágono inscritos en una cónica se cortan en puntos alineados. De hecho, del teorema de Pascal, un caso particular es el muy famoso conocido teorema de Pappus. Si tenemos 1, 3 y 5 son puntos de una recta, y 2, 4 y 6 son puntos de otra recta, entonces las intersecciones de 1 y 2 con 4 y 5, de 2 y 3 con 5 y 6, y de 3 y 4 con 6 y 1 son colineales. Posteriormente, Jacob Steiner demostró que dados 4 puntos A,
A, B, C y D en una cónica, la razón cruzada de las rectas determina un quinto punto en la cónica, que no depende del punto O. En el teorema de Steiner se puede generalizar como el teorema de caracterización proyectiva de las cónicas. Toda cónica es el lugar geométrico de las intersecciones de las rectas correspondientes de haces con vértices O y O', donde la correspondencia está dada por la proyectividad. Durante aproximadamente siglo IV, la geometría sintética libró una difícil batalla para sobrevivir ante su antagónica, la geometría analítica. En secciones cónicas, Hillard aprueba más de 300 teoremas proyectivos. Y en un apéndice de la obra se prueba que todos los teoremas de Apolonio de Perga sobre las cónicas se pueden obtener por medios proyectivos. Sin embargo, aún con estos resultados, la geometría no logró consolidar su método sintético tanto como el analítico.